Pues el día de mañana las familias estarán reuniéndose por la noche para tener una cena, un convivio, reunirse entre familia y pasar un buen momento, y eso está bien. Un momentito más adelante voy a hablar de eso, pero siempre sin olvidarnos que el objetivo principal es Jesús, ¿sí? De hecho, la palabra Navidad es natividad, que habla del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y Jesús nació con un propósito: la salvación. Para todo aquel que crea en Él pueda tener la oportunidad de la salvación. Y creo que es muy importante entender que en esta reunión que tendremos familiar el día de mañana, en esta cena, no perdamos de vista el enfoque, el propósito, para que Dios se agrade precisamente de esa celebración de la Navidad. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos brindas, Señor, de estar aquí nuevamente en este lugar donde se te adora, se te alaba, donde se te reconoce a ti, Señor, como el Rey, como el Salvador de nuestras almas. Nosotros estamos aquí, Señor, con todo nuestro corazón y nuestra voluntad para adorarte, para oír también tu mensaje, tu palabra, y entender, Señor, que tú tienes planes, propósitos, y que la Navidad, Señor, en realidad habla de tu nacimiento, el nacimiento de tu Hijo Jesús. Cuando Jesús nace con el propósito principal y específico de la salvación, por medio del arrepentimiento de nuestros pecados, y todo esto es únicamente por gracia. Es un regalo de tu gracia, Señor, el cual no merecemos, pero hemos recibido gratuitamente, y hoy podemos estar seguros de que somos salvos, Señor, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. El día de mañana las familias, Señor, se reunirán, cenarán, convivirán, hablarán, Señor, y se abrazarán y se darán regalos. Y habrá muchas cosas, Señor, pero al menos nosotros no queremos perder ese objetivo de lo que significa y representa la Navidad. Y no solamente de una forma personal, sino que nuestra familia se dé cuenta y sepa que para nosotros la Navidad es Jesús. Que Jesús nació un día en nuestros corazones y nos hizo nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo, y que a partir de ese momento fuimos hechos nueva creación, nueva criatura. Así que derrama, Señor, de tu saber, de tu sabiduría, y que podamos nosotros estar sensibles en esta mañana, porque todo lo que se ha de hacer y todo lo que se ha de decir, todo sea para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Acompáñenme al Evangelio de San Lucas, por favor. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 50. Y el día de hoy el tema lo he titulado Una Navidad sin Jesús. Una Navidad sin Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 41 al versículo 50. Dice así la palabra del Señor. Iban sus padres, se está refiriendo a José y María, los padres de Jesús. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Se quedó el niño significa se les olvidó a Jesús, a sus padres se les olvidó Jesús en Jerusalén. Por eso dice a continuación, sin que lo supiesen José y su madre. Verso 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Cómo estaba? Sentado
en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, o haciéndoles preguntas respecto a las Escrituras. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que Jesús les hablaba. Ahora, si leemos nuevamente el versículo 43, dice que al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José, su padre y su madre. Muy bien. Todos sabemos, hermanos, y hemos observado que en lugar de que la Navidad en la actualidad, al mundo en general, acerque a las personas a Cristo, es todo lo contrario. Más bien hay un sentido real en el que las personas se alejan del Señor Jesús en esta celebración de la Navidad. Esa es la realidad. Muchos ni siquiera saben lo que significa Navidad, ni siquiera hacen alguna o tienen el conocimiento mínimo en hacer una referencia de que la Navidad se refiere al nacimiento de Jesús. Entonces, esta celebración a muchas personas, en lugar de acercarlos a Cristo, si se dan cuenta, los aleja del Señor. Y no solamente me refiero a la gente de afuera, de la gente que no conoce al Señor. Me refiero también a nosotros, a muchos cristianos hoy en día, que la misma o la propia celebración de la Navidad, en lugar de acercarlos a Jesús, los aleja. Suena un tanto absurdo, pero lo voy a ir explicando. Los ojos de muchos cristianos hoy en día están puestos en todo menos en Jesús. Por ejemplo, en la fiesta de la Navidad, el corazón de muchos cristianos está puesto en los regalos que me darán, que haré. Ayer en la tarde, mañana nos vamos a reunir con la familia, entonces mis hermanos y yo dijimos: ¿por qué no hacemos un pequeño intercambio de regalos entre nuestros hijos nada más? Y regalos, algo significativo, algo, un presente, no sé, 100 pesos, 50, algo nada más que un regalito entre ellos, ¿no? Como primitos. Entonces dijimos: ok, y el día de ayer mis hijos, desde hace días hasta el día de ayer, mis hijos me han estado insistiendo, me dicen: papá, ¿a quién me tocó darle? Papá, ¿y quién me va a dar? ¿Y quién me va a dar? Y mira, papá, y diles que yo quiero esto, y diles que yo quiero esto, y diles que yo quiero esto, ¿verdad? Entonces, y luego volteo yo con mi hijo Pablito y le digo: oye, ¿y tú ya sabes lo que es la Navidad? Mira, te voy a dejar una tarea, le digo, y te vas a poner a leer el Evangelio de Lucas y aquí en Juan, y me vas a leer un poquito sobre el nacimiento de Jesús, y después me vas a decir lo que entendiste. Mi hijo tiene 7 años, ¿sí? Entonces él me decía: no, pero yo ya quiero saber qué me van a dar de regalo, y yo ya quiero saber qué voy a dar de regalo, y estaba en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. Bueno, eso es de lo que estoy hablando. Los ojos de las personas, de los cristianos y del propio corazón está más puesto en los regalos que en lo que realmente representa la Navidad. Están más enfocados en romper una piñata, en la cena, en ver a la familia. Y no digo que eso esté mal, eso no está mal, no es pecado, al contrario, es bonito todo eso, el reunirnos, cenar juntos, abrazarnos, convivir con la familia, romper una piñata, todo eso es parte de la convivencia. Pero el problema el problema real que estamos viendo es el ablandamiento o la insensibilidad que hay en lo que realmente representa o significa la Navidad. Porque muchas veces parece que en medio de la celebración perdemos de vista al Señor Jesucristo. Por eso estábamos leyendo el versículo 43. José y María perdieron a Jesús en medio de una celebración. Ahora, es importante decir que efectivamente nosotros no vamos a encontrar en la Biblia ningún
registro en la iglesia primitiva donde hayan celebrado la Navidad como tal, como hoy nosotros la celebramos. Pero cosas que nosotros sí vemos en el Nuevo Testamento y en la historia de los hechos, en la historia de la iglesia, son por ejemplo, y en los evangelios sobre todo, los sabios que vinieron de Oriente a ofrecer sus regalos al niño Jesús. Vemos también a los pastores que llegaron allá al redil. Sin embargo, la iglesia no adoraba a Jesús en este sentido de la Navidad como tal o específicamente. Creo que lo más cercano a lo que nosotros llamamos Navidad es la fiesta de la Pascua. ¿A qué me refiero? Me refiero, y no quiero decir que la Pascua y la Navidad sean iguales. Lo que quiero decir es que en la iglesia primitiva tuvieron una celebración, y esa celebración, que es la Pascua, se concentraba específicamente en Jesús, es decir, Jesús era la causa de esa celebración. Por ejemplo, en las fiestas de la Pascua era una celebración religiosa, fue un momento de regalar, fue un tiempo de fiesta, fue una época de viajes. Ustedes recordarán, la gente venía de sus países y de sus naciones a Jerusalén a adorar a Dios. En la Pascua fue una época también, o un momento en que la gente se reunía, fue un momento de alegría, eran tiempos de adoración, fueron tiempos de convivencia. La Pascua era para esas personas lo que la Navidad hoy es para nosotros, en lo que representa la celebración a nuestro Señor Jesucristo. Y algo muy interesante sucede aquí en el libro de Lucas, justo después de la historia de Navidad, justo después de los eventos que tuvieron lugar alrededor del nacimiento de Jesús. La Biblia cuenta de Jesús que tenía 12 años de edad y él fue con sus padres precisamente a celebrar la fiesta de la Pascua. Y después de la celebración, sus padres vinieron a su casa y se fueron por un día entero y se dieron cuenta de que Jesús ni siquiera estaba en medio de ellos. Ellos habían perdido, oiga lo que voy a decir, José y María habían perdido a Jesús en medio de la celebración. Ellos habían perdido a Jesús en medio de la Pascua, cuando la Pascua era todo relacionado a Jesús. La Pascua era todo, obviamente hablando proféticamente, relacionado al sacrificio y al pasar por alto los pecados de toda la humanidad. En medio de esa Pascua, en medio de esa celebración, perdieron a Jesús. Se les había perdido el niño. ¿Alguna vez te ha pasado lo mismo? ¿Sí? A lo mejor, yo no te pregunto si has perdido a tu hijo. A veces nos desesperamos, ¿verdad? Y vamos a un supermercado, andamos por ahí, y ahora en estos días de fiesta y con tanta gente, yo le digo a mis hijos, a mi esposa, agárrate a dos, y yo me agarro a dos, y no los vamos a soltar en ningún momento, ¿verdad? Bueno, todo bien, pero la pregunta es más bien, ¿tú has perdido a Jesús en una fiesta que es para Jesús, como por ejemplo la Navidad? Y ha llegado a pasar. Bueno, y ante esa realidad hay que responder, o voy a tratar de responder 5 preguntas. ¿En qué sentido podemos perder a Cristo? Es la primera pregunta que vamos a responder. La segunda es, ¿quién puede perder a Cristo? La tercera es, ¿dónde podemos perder a Cristo? La cuarta es, ¿cómo podemos perder a Cristo? Y la última es, ¿cómo podemos encontrar de nuevo a Jesucristo? Ahora vamos a leer la historia aquí, y voy a leer nuevamente que leímos hace un momento, Lucas capítulo 2, versículo 41 al versículo 50. Bueno, ya lo leímos. ¿En qué sentido podemos perder a Jesús? Bueno, María y José estaban relacionados con Jesús, obviamente porque José era su padre adoptivo y María era su verdadera madre, o su madre literal, o su madre biológica. Ahora, ¿cómo perdieron ellos a Jesús? No perdieron a Jesús en el sentido de relación. Cuando hablo de relación es que José y María fueron sus padres y siempre seguirían siendo sus padres. Había una relación entre ellos. Ellos no perdieron a Jesús en el sentido de relación, pero ellos sí perdieron a Jesús en el sentido de
compañerismo, porque Jesús ya no estaba con ellos, se les había perdido. ¿Era su hijo? Sí, y nunca dejaría de ser su hijo, de los dos, pero no estaba con ellos. Jesús estaba perdido en medio de la celebración de la Pascua. No había compañerismo, estaba fuera del alcance del cuidado, de la protección y del amor de sus padres. Leamos, por ejemplo, vayan buscando Juan capítulo 10, versículo 27 al versículo 29, porque este versículo es muy interesante. Si nosotros somos salvos, que somos salvos, ¿cuántos dicen amén? Eso quiere decir que necesitamos tener una relación con Dios. Si somos salvos, ya tenemos relación con Dios. Pero no solamente vamos a tener o a entender o a saber que tenemos una relación con Dios. Tenemos que saber que necesitamos un compañerismo con Dios o un compañerismo con Jesús. Y esa relación y ese compañerismo nunca lo debemos perder. Ahora sí, Juan capítulo 10, versículo 27 dice Jesús, palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no permanecerán jamás, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es relación, pero también es compañerismo, porque Él nos tiene en su mano, nos tiene en Él. Mi Padre, versículo 9, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que Jesús está diciéndonos es que no solamente hay una relación, sino también un compañerismo con Él. Repito, la relación ya la tenemos con Dios o con Jesús cuando vinimos a Él por primera vez, rendimos nuestro corazón al Señor, le aceptamos por obra del Espíritu Santo, nacimos de nuevo, hemos adquirido una nueva naturaleza por obra del Espíritu Santo. ¿Y ahora qué? Bueno, no para ahí, ahora hay que tener un compañerismo, una relación de compañerismo con nuestro Señor Jesucristo. Verán, algunas personas tienen la idea de que el diablo puede sacarte de la mano de Dios, pero eso no es así, eso más bien raya en lo ridículo. La única razón por la que Satanás no nos ha podido sacar de la relación con Dios, ¿saben por qué es? ¿Cuál es la única causa? Que no puede hacerlo. Satanás no puede sacarnos de la comunión con Dios, porque Jesús dijo: nadie las puede arrebatar de mi mano. Es decir, nosotros hemos venido al Señor, hemos recibido la salvación por gracia, pero en ese caminar al cielo, mientras Cristo todavía no venga por nosotros, nosotros tenemos que caminar con Dios, caminar de la mano con Dios, porque si nosotros perdemos a Jesús de vista en medio de esa relación o en medio de esta celebración, entonces hay otros peligros que voy a mencionar más adelante que pueden convertirse en una real tragedia para los que creemos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Puedes pensar, por ejemplo, en un poder que sea lo suficientemente fuerte como para abrir la poderosa mano de Jesús y sacar a uno de los suyos. No. Nosotros no podemos perder al Señor Jesucristo en el sentido de relación, pero sí en el sentido de compañerismo, que fue lo mismo que sucedió con sus padres José y María. Otro gran versículo que corresponde a este encuentro, a esto que estoy hablando, se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 23. Salmo 37, verso 23 dice que el Señor ordena los pasos de un hombre bueno, y él se deleita en su camino. Aunque caiga, no lo echará por completo, porque el Señor lo sostiene con su mano. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Dile al que está a tu lado: el Señor te sostiene con tu mano. Sí, ¿leyeron bien? Aunque caemos, aunque pecamos, aunque fallamos, aquí dice el Salmo que el Señor no nos echará por completo, porque el Señor nos sostiene con su mano. Por ejemplo,
¿Se acuerdan cuando ustedes le enseñaron a caminar a sus hijos que eran pequeñitos? ¿Se acuerdan? Qué experiencia, ¿verdad? Algunos de ustedes apenas están empezando con esa experiencia. ¿Qué pasaba con nuestros hijos cuando empezaban a aprender a caminar? Bueno, los agarrábamos de la manita y les decíamos un solito, y hay 2 pasitos y suelo, ¿verdad? Y se caían y se levantaban, y se caían y se levantaban, y se caían y se levantaban. Sin embargo, aunque ellos caían, nosotros no los vamos a echar de nosotros, ¿verdad? No vamos a decir, ¿sabes qué? Que pues tú ya no eres mi hijo porque no aprendes a caminar o porque no caminas. Eso es lo que está diciendo el Salmo precisamente. De la misma manera es así con nuestro Señor Jesucristo. No porque caigamos o porque le fallemos o porque pequemos, Él nos va a soltar. Dice el Salmo que Él siempre nos va a sostener con su mano. Gracias a Dios. ¿Sí? A eso se refirió el salmista en el salmo que nosotros acabamos de leer. Entonces, este ejemplo nos ilustra que puede haber una pérdida de compañerismo. Eso es una realidad, pero no una pérdida de relación con Dios. En este pasaje de las Escrituras, María y José dijeron, te buscamos con tristeza. ¿Dónde estabas? Otra versión lo dice así, te estuvimos buscando con tristeza o con dolor en el corazón. Es decir, sus corazones se dolieron, se entristecieron, se acongojaron porque ellos habían perdido a Jesús en medio de una gran celebración como era la Pascua. Esto quiere decir algo muy importante. Esto quiere decir que si estamos fuera de la comunión con el Señor, si estamos fuera del compañerismo con el Señor, es absolutamente seguro que no podemos tener gozo en nuestro corazón. Y podemos venir a la iglesia y no gozarnos en medio de la adoración, y no gozarnos en medio de alabanza, y no gozarnos cuando la predicación se expone, y no gozarnos cuando servimos al Señor, incluso cuando le damos de lo que Dios nos ha dado y lo damos, como dice la Escritura, con tristeza, porque no hay gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque aunque tenemos quizá una relación de que Él es nuestro Padre y nosotros nuestros hijos, nosotros sus hijos, estamos descuidando el compañerismo que debe existir siempre entre Jesús y nosotros. Alguien dijo que la persona más miserable del mundo no es una persona no salva. ¿Sí? Lo repito, la persona más miserable en el mundo no es una persona que no ha sido salva. La persona más miserable del mundo es una persona salva que ha perdido la comunión con Jesús. Esa es una persona mucho más miserable que cualquier otra persona que no sea salva. Por eso María y José dijeron, te hemos buscado con tristeza. Porque ellos tenían una relación que Él era el Hijo y ellos eran los padres, pero no había compañerismo. Jesús estaba perdido para ellos en medio de una gran celebración como la Pascua. Ahora, ¿quieres saber si Cristo está perdido o no en tu corazón en el sentido de compañerismo? Bueno, si tú quieres saber si Jesús está perdido en ti, en tu corazón, en el sentido del compañerismo, hazte la pregunta de la alegría. ¿Cuál pregunta? ¿Hay gozo en mi corazón ahora mismo? ¿Hay gozo en nuestro corazón ahora mismo por tener a Jesús aquí adentro? ¿Hay gozo cuando venimos a la casa de Dios? ¿Hay gozo cuando le cantamos? ¿Hay gozo cuando le adoramos? ¿Hay gozo cuando le hablamos a las personas de ese Jesús que nos salvó? ¿Hay gozo real en nuestro corazón cuando nos sentamos en esas sillas a oír la bendita y poderosa palabra de Dios? Nos llenamos realmente de gozo, porque si no hay gozo y venimos por costumbre para llenar un tiempo, entonces es señal de que hemos perdido el compañerismo de Jesús, y que podemos estar en una reunión como esta celebrando a Jesús y estar perdido en medio de la celebración de la Navidad.
Tú el día de mañana te vas a reunir con tus familiares y llegarán amigos también y llegarán conocidos, y quizá vienen de afuera, los que se fueron a Estados Unidos, o vienen de Puebla, o vienen de Oaxaca, o de Hidalgo, o de aquí, de la Ciudad de México, del Estado de México. Y te vas a sentar y van a comer, van a cenar, van a platicar. Pero ¿de qué van a ser tus conversaciones? ¿En qué vas a dejar transcurrir tantas horas en esa reunión? ¿O acaso estará Jesús perdido en esa celebración de la Navidad? ¿No serás capaz de decir, amigos y familiares, bueno, pues qué bueno verles, ¿verdad? Me da mucho gusto verte, tenía mucho tiempo de no verte, mira a tus hijos, qué grandes están, qué rica se ve esta cena. No sé, a mí me gustaría rápidamente darle gracias a Dios porque nos permite celebrar esta Navidad, y la Navidad representa el nacimiento de Jesús para salvación. Así que si fueran tan amables, quiero robarles un minuto de su atención y quiero hacer una breve oración y darle las gracias al Señor y decirle: Señor, gracias porque un día viniste al mundo a dar tu vida por los pecadores. Decía Pablo, de los cuales yo soy el primero, de los cuales yo soy el mayor de todos. Te queremos honrar, Señor, porque esta Navidad y la Navidad todo es respecto a ti. Te damos la gloria a ti y todo el agradecimiento a ti en el nombre de Jesús, amén. Y ahora sí, éntrale a los romeritos, éntrale al pavo, éntrale a lo que quieras, pero no pierdas a Jesús en medio de la celebración, amén. Hazte la prueba de la alegría. Si hay alegría en tu corazón por esta celebración. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, hablando el apóstol Pedro de nuestro Señor Jesucristo, dice así: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo, ¿qué? Inefable y glorioso. ¿Cuántos dicen amén fuerte? Hay que alegrarnos por Jesús en esta Navidad con una alegría como inefable y gloriosa. Que podamos expresar la alegría que hay en nuestro corazón, el agradecimiento que hay hacia Él. Y bueno, quizá alguien entre nosotros dirá esta mañana: pastor, bueno, se supone que pues nadie puede estar alegre todo el tiempo. Sí, yo no puedo. A mí me hubiese gustado tener a mi mami que ya murió, o a mi abuelito, al familiar que acaba de morir. Nadie puede estar realmente gozoso todo el tiempo. Pero le voy a decir algo: nosotros, los que creemos en el Señor y conocemos su palabra, no estamos de acuerdo con eso. Porque la Biblia dice, por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículo 4, regocíjate siempre en el Señor, y yo otra vez te digo, regocíjate. Amén. Regocijaos en el Señor, otra vez les digo, regocijaos. Y más en esta celebración de la Navidad, porque la Navidad habla ¿de qué? ¿De quién? Pues de Jesucristo. Así que, bueno, la única manera de regocijarte siempre en el Señor es entender lo que significa la Navidad para ti y la Navidad para mí. El Señor nunca cambia y Él siempre trae gozo abundante en nuestro corazón. Así que, ¿en qué sentido podemos perder al Señor Jesús en medio de la Navidad? No en el sentido de una relación, pero sí en el sentido de compañerismo. María seguía siendo su madre, José todavía era su padre adoptivo, pero no existía esa conectividad. Jesús no estaba en medio de ellos. Y repito, mañana será Navidad. Y la pregunta que te hago es: ¿estará Jesús en medio de nosotros? Sí, claro que está en nuestro corazón, pero ¿estará el nombre de Jesús en tus labios? ¿Testificarás de Él o te dará pena? Ahora vamos a analizar quién puede perder a Jesús. ¿Quién puede perder a Cristo? Bueno, puede que nos sorprenda ver que fueron María y José, los propios padres de Jesús, quienes lo perdieron.
En el versículo 23 de Lucas 2, dice que cuando hubieron cumplido los días, cuando regresaron, el niño Jesús se quedó atrás en Jerusalén y José y su madre María no sabían de esto. Ni siquiera se habían dado cuenta que el niño se les había perdido. Increíble, ¿verdad? Bueno, pero esto es muy importante porque José y María, aunque eran creyentes de Dios y adoradores de Dios, José y María representan a esos cristianos que menos podemos esperar que podrían perder a Jesús. Y a veces decimos, no, yo creo que un anciano en la iglesia jamás puede perder a Jesús de vista en medio de la celebración. Un servidor tampoco, el pastor menos, dice, ¿no? El cantante, el servidor, aquel alumno prominente del instituto o cualquiera de ustedes, hermanos, de los que están aquí, de los que se consideran verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos piadosos. Quizá jamás podrías tú imaginar el que está a tu lado, o tú de mí, o yo de ti, mutuamente. Yo podría decir, no, yo creo que jamás podría Jesús perderse de vista en el corazón o en la vida de mis hermanos, o de aquel servidor, o de aquel diácono, o de aquel anciano, o de aquel cantante, o de aquel alumno del instituto. Pero no es así. Por ejemplo, Noé, David, Moisés, ¿qué decir de Sansón? El propio apóstol Pedro y muchísimos más, todos estos y otros en la Biblia. A través de sus historias nos damos cuenta cómo salieron del compañerismo con Dios que tuvieron alguna vez en sus vidas. Y ¿saben una cosa? Nosotros no estamos exentos de eso. Nosotros también somos vulnerables a perder a Jesús en medio de la celebración. José y María, los padres devotos, santos, perdieron a Jesús. Nosotros también podemos perder a Jesús de vista. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, dice la Biblia de las Américas, no sea que caiga. Dile al que está a tu lado, ten cuidado. ¿Verdad que no estamos exentos, hermanos? No estamos exentos de perder a Jesús en medio de una celebración que habla de Jesús. A veces, un hombre llamado Osvaldo Chambers dijo lo siguiente. Dice, una fuerza, por muy fuerte y muy poderoso que sea, pero que no tenga vigilancia, es una doble debilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Crees que es imposible alejarte de Dios? ¿Creen que es imposible perder el compañerismo con Jesús? No es imposible. No deberías estar tan seguro de que nunca vas a perder ese compañerismo con Jesús. María lo hizo. José perdió el compañerismo con su hijo, y los grandes santos de la Biblia en algún momento también se han alejado del Señor. A veces la gente piensa y dice, bueno, ¿saben, pastor? Si yo fuera un siervo de Dios, si yo fuera un santo del Señor como lo fue Moisés, si yo fuera un siervo de Dios como lo fue el profeta Elías, o si yo fuera un pastor como fulano de tal que se ve tan devoto, como fulano de tal que se ve tan santo, tan especial para Dios, lo que ellos te están tratando de decir, no sé, si yo viviera en una atmósfera tan sagrada como viven ellos o como vivieron los santos de la Biblia, yo nunca tendría ninguna tentación. Yo nunca perdería mi relación con Dios, o yo nunca perdería mi compañerismo con Jesús. Yo nunca perdería de vista a Jesús. Yo nunca perdería a Jesús en medio de la celebración de la Navidad. Bueno, se equivocan. Lo acabo de decir, porque aún los grandes santos de Dios han perdido a Dios en medio de sus vidas. Han perdido a Jesús en medio de la celebración.
El mismo Judas, un apóstol y un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, por el dinero perdió de vista a Jesús y lo vendió por 30 miserables de plata, monedas de plata. Ya lo dije, el apóstol Pedro fue lo mismo. Por pena, por vergüenza, por miedo a ser llevado también a una cruz, a un sacrificio, se atrevió a negar 3 veces contra su Señor, contra su Maestro, contra su Salvador, jurando con maldición no conocer al hombre, en medio de una celebración, en medio de un propósito que se supone Pedro entendía acerca de Jesús. Perdió a Jesús de vista en su vida. ¿Dónde perdemos a Jesús en esta Navidad? Esa es la otra pregunta que hay que responder. El versículo 41 de Lucas 2, que ahí ponga su separador, dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Entonces, ya lo dije hace un momento, lo voy a decir de otra manera. José y María perdieron a Jesús en medio de una ceremonia religiosa. Es decir, perdieron a Jesús dentro de una celebración espiritual. ¿Se dieron cuenta? No perdieron a Jesús en medio de un baile, porque muchos dicen, yo contristé al Espíritu Santo porque en esta Navidad pues no aguanté las ganas y pues me eché la del mariachi loco, ¿no? Es que ¿sabe qué? Pues es Navidad y una vez al año no hace daño, entonces empecé con una sidra. Ayer llevé hice nada más, ayer llevé a mis niños a cortarse el pelo. Fue ayer, ¿verdad? Y ahí estaba, en 5 minutitos que le dije al que le corta el pelo, a mi hijo de 10 años, a Dani, le dije, oye, voy por mis hijas a recogerlas que están acá abajo, te los encargo tantito. Sí, señor, yo le cuido bien a sus hijos. Ok, 5 minutitos que me tardé y regresé. ¿Sabe lo que me dice mi hijo hoy en la mañana? ¿Qué crees, papá? ¿Qué crees que me dijo el que me cortó el pelo? ¿Qué te dijo? Oye, Dani, te invito unas chelas. Pero como Dani no sabe, me dijo así, te invito unas chalas. Y lo corrige el otro, no, te dijo chelas. ¿Te invito unas chelas? ¿Y tú qué le dijiste? ¿Qué son chelas? Y le dijo el otro, pues sí es Navidad. ¿Y saben que hay cristianos muy débiles que el día de mañana van a perder a Jesús en medio de la Navidad por unas chelas, por un ponche con piquete, por un bailongo de 5 minutos, y que no van a atreverse a dar testimonio de Jesús? Van a perder a Jesús en medio de la celebración que habla de Jesús. Eso fue lo que pasó con ellos. José y María no perdieron a Jesús en un baile, no lo perdieron en la posada, no lo perdieron en un centro nocturno, hermanos. No perdieron a Jesús en ninguna guarida de iniquidad, llámese antro, llámese lo que sea. Fue en medio de una ceremonia religiosa que perdieron al Señor Jesucristo. Sí, la Pascua, la cual ellos estaban yendo, era todo acerca de Jesús, y fue allí donde perdieron a Jesús mismo. ¿Podría ser entonces que esta Navidad, en lugar de que te acerque a Jesús, tengas que arrepentirte y volver al Señor porque te has alejado de Él? Probablemente muchos sí. Y muchos están diciendo, es que ya empezando el año nuevo, así como los que dicen, a partir del 1 de enero ya empiezo a ir al gimnasio. Ahora sí, dicen, ahora sí voy a bajar de peso. Así hay muchos cristianos, dicen, ya no más que pase el 24 y ya no más que pase el 31, ya después que me eche mis chelas, ¿verdad? Y que me eche todo esto, ahora sí, Señor, me voy a consagrar a ti. No, el 24, la Navidad, y no estamos diciendo que Jesús nació el 24, pero se celebra el nacimiento de Jesús, ¿sí?
ese día conságraselo al Señor. No te estoy diciendo que en la fiesta te vayas y te la pases hincado y alejado de toda tu familia. No, simplemente da testimonio. No te toma más de 5 minutos, más de 10 minutos. Honra a Dios. Honra a Jesús, aquel que dio su vida por ti, que murió por ti en la cruz. Aquel que derramó toda su sangre por amor a ti, con la cual te compró, te redimió, te justificó y ahora eres salvo gratuitamente. Honra a Dios. Y no nos confiemos, hermanos, y digamos, no, yo soy fuerte, yo no voy a caer. Porque, por ejemplo, eso de la confianza le pasó a la iglesia en la Odisea, ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Por eso el Señor Jesucristo protestó a esta iglesia, a estos cristianos, y les dijo lo siguiente: porque tú dices, yo soy rico, tú dices, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que tú eres un, ¿qué? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué tremenda exhortación, qué tremendo reproche, qué tremenda protesta directa de nuestro Señor Jesús, ¿no le parece, hermano? Y muchos podrán decir, qué buena Navidad me la voy a pasar hoy, vienen mis primos, vienen mis cuñados, viene mi hermana que ya tiene tantos años de no verla. Qué bueno, gracias a Dios que tengas la oportunidad. Qué rica la cena, y alguien va a traer el pavo, y alguien va a traer enchiladas, y alguien va a traer pozole, porque cada quien cena lo que quiere, ¿no? Y no sé, pero en esas fechas todo sabe más rico, ¿verdad? Y que no se te olvide en medio de la celebración a quién celebras. Porque muchos dicen, yo tengo a Jesús, yo soy salvo, yo voy a la iglesia, yo canto coritos, bueno, yo llevo hasta ofrenda al Señor, pero si has perdido la comunión o el compañerismo con Jesús, es el mismo reproche que le hizo a la Odisea. ¿No te das cuenta que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Y este duro mensaje a la iglesia en la Odisea, en el versículo 20, termina de la siguiente manera: he aquí, dice el Señor Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, muchos han utilizado este versículo como evangelismo, para decirle a la gente, el Señor está a la puerta, Él está afuera de tu corazón y Él está tocando la puerta de tu corazón. Ábrele la puerta de tu corazón para que Él entre a tu vida y sea salvo. Este versículo no está hablando de eso, hermanos. Él no está golpeando en este versículo, Él no está golpeando el corazón del pecador. Él está llamando a la puerta de la iglesia. Él está tocando el corazón de los cristianos. Claramente Él está diciendo, estoy a la iglesia de creyentes, de santos en la ciudad de la Odisea. Yo estoy a la puerta de esa iglesia y llamo. Si alguno de los que están adentro, pero que están perdidos, que han perdido de vista a Jesús en medio de una celebración a Jesús, si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habrá comunión y relación verdadera. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Por eso la pregunta es, ¿te apartará la Navidad de Jesús en lugar de acercarte? Es muy probable que a muchos cristianos les vaya a suceder eso. ¿Y sabe algo? Y ni siquiera muchos se darán cuenta, porque eso es lo que pasó con José y María. Perdieron a Jesús y no se habían dado cuenta que lo habían perdido. La celebración de la Pascua fue la que separó a María y a José de Jesús. Esta es una gran lección y una gran advertencia que hoy en día es para nosotros. Lo podemos perder en medio de la propia Navidad. Una historia muy interesante cuenta sobre un hombre que tenía una princesa. Este hombre amaba mucho a esta princesa, a esta mujer
que era suya. Y este era un hombre, era un príncipe muy rico, pero un día su bella princesa murió. Y este príncipe estaba desconsolado. Entonces él decidió que construiría para su princesa el santuario más hermoso y más glorioso. Así que él decidió construir el lugar de sepultura más hermoso que jamás se hubiese construido en esa ciudad. Así que consiguió a los arquitectos de su reino, dibujó los planos para este hermoso santuario, el cual debía ser magnífico debido al gran amor que tenía por ella. Ningún plan era lo suficientemente bueno, ya que estudió todos los planes hasta que finalmente pensó que había llegado a la perfección. No había una cantidad de dinero que él subestimara. Y así todos los días él venía a ver este magnífico edificio que se estaba construyendo para su princesa. Las torres altas, hermosas, de mármol, brillaban, la capa dorada destellaba con el sol, y como se iba juntando, era cada vez todo más bello, más hermoso. Él miraba este santuario que hacía para su princesa, estaba obsesionado con eso, y él decía: esto tiene que ser perfecto porque es para mi amor, es para mi princesa. Estaba a punto de completarse esta obra, a punto de terminar. Estaba en una de las altas torres de ese palacio y miró hacia abajo. Todo era perfecto, excepto por una cosa. Había algo allí que simplemente no parecía encajar. Él desde arriba miró hacia abajo y veía algo que estaba un poco fuera de lugar. Y eso que estaba poco fuera de lugar, que no correspondía a la construcción magnífica que él había hecho, él veía que arruinaba toda esa edificación. Así que, preocupado por el gran amor que le tenía a su princesa, llamó a los trabajadores y les dijo: miren, ¿ven eso que hay allá abajo? Y ellos dijeron: sí, miren, eso está fastidiando toda la edificación. Eso está haciendo horrorosa toda esta magnífica construcción que he hecho para mi princesa. No encaja, no contrasta, está fuera de lugar. Sáquenlo, por favor, o rellénenlo, echen todo eso a la basura para que mi edificación sea perfecta. Los trabajadores obedecieron, escuche esto, y bajaron. ¿Y saben lo que quitaron? ¿Qué era esa cosa que estorbaba? La tumba de la princesa. ¿Qué había pasado? Esto es muy ilustrativo para nosotros, porque lo que este hombre no vio es que perdió de vista que toda la edificación era para su princesa y echó a la basura lo que realmente y donde realmente estaba su princesa. Se perdió en toda la edificación. Se perdió en aquella construcción que más bien deleitaba su propio corazón y sus propios ojos. Perdió el enfoque definitivamente. Y esta historia nos ilustra porque qué tan elaborada tenemos esta Navidad para nosotros. Qué tan elaborada, qué tan bonita estamos tratando de hacer esta Navidad, donde se supone que todo es acerca de Jesús, y decimos: bueno, estaría bien hacer una cena, estaría bien darnos regalos, estaría bien reunirnos con la familia, romper una piñata, hagamos una fiesta y después de eso vayámonos a dormir para mañana poder regresar por la mañana al recalentado y nos volvemos a ver con los tíos, con los primos, con los sobrinos, con la abuelita. Y así vamos elaborando maravillosamente una Navidad. Y yo me pregunto, si hemos hecho esto o si estamos haciendo esto, me pregunto si de alguna manera hemos dejado que la misma celebración de la Navidad nos saque del Cristo de la Navidad. El día de ayer que yo estaba en un lugar, le hablé a mi esposa y le dije: ¿sabes? Me arrepiento de haber venido aquí. La gente, hermano, nunca antes había visto tanta gente, hermano, llenando todas las tiendas,
todos los lugares, hermanos, afanados por elaborar una hermosa Navidad. Comprando manteles, comprando copas especiales, comprando platos decorados de Navidad, comprando coronas, comprando esferas, comprando esto, comprando aquello, porque quieren lucirse, quieren que se vea bien su casa, quieren que la familia y los amigos se lleven una buena opinión, una buena impresión. Están haciendo una edificación majestuosa sin Cristo dentro de su Navidad. ¿No es cierto? ¿Cómo podemos perder a Jesús de la Navidad o en la Navidad? Dice ahí en el verso 44 que José y María pensaban, la Biblia de las Américas dice, suponiendo que Jesús iba en la caravana, anduvieron de camino un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y los demás conocidos. ¿Cómo lo perdieron a Jesús? Suponiendo. ¿Cómo lo perdieron? Por presunción, por suposición. Ellos simplemente asumieron que Jesús estaba con ellos y no revisaron, no se aseguraron que Jesús estaba con ellos. Ahora noten que no lo perdieron, ya lo dije, porque estaban borrachos. No. Tampoco perdieron a Jesús porque Jesús fuera un niño rechazado por sus padres. Ellos hicieron un viaje de un día. Ellos fueron caminando en una caravana donde iba toda la gente a Jerusalén a adorar a Dios. Ellos fueron a Jerusalén paso a paso, un paso a la vez. Y cada paso que daban era un paso que cada vez los iba alejando más y más y más de Jesús. Todo el tiempo ellos iban suponiendo que Jesús iba con ellos. Aquí debemos hacer un alto y preguntarnos, ¿realmente suponemos que estamos bien con Dios? ¿Realmente suponemos que tenemos relación y compañerismo con Jesús? ¿Realmente suponemos que Jesús es una realidad en nuestra vida? Porque cuando alguien te pregunta, ¿y de verdad conoces a Dios? Sí, por automático contestamos, suponemos que sí. Oye, ¿de verdad adoras a Dios? Sí, así automático, suponemos que adoramos al Señor. Y quizá paso a paso te has estado alejando de Jesús. Y una Navidad sin Jesús es una Navidad que ha fracasado. Podemos venir a la iglesia, queridos amigos y hermanos, y podemos predicar, podemos cantar, puedes servir a Dios. Al rato vamos a ver a nuestros niños cantar, vamos a ver una obra de teatro extraordinaria, vamos a ver más cosas que glorifican a Dios. Y venimos día a día a la iglesia, y decimos, bueno, yo estoy bien, creo que voy caminando bien, yo voy a la iglesia, yo sirvo, voy a salir en el coro, voy a salir en la obra. Pero la realidad es que te puedes estar alejando de Jesús paso a paso, casi imperceptiblemente. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Sansón. La Biblia dice que el Espíritu del Señor se apartó de Sansón y él nunca lo supo. Nunca se dio cuenta cuando el Espíritu Santo se apartó de él. En Jueces 16:20 le dijo Dalila a Sansón, 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 los filisteos vienen sobre ti. Porque recuerden que ella quería descubrir el poder de su fuerza y él no se lo decía. Pero en esta ocasión ya se lo había dicho, le había revelado el secreto que consistía en el tamaño de su cabello. Y luego despertó Sansón de su sueño y se dijo dentro de su corazón, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé y nadie me hará daño. Pero él no sabía
no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Paso a paso, Sansón se fue alejando de su relación con Dios, al grado que no se dio cuenta cuando él ya estaba separado de Dios. Y así estaba pasando con José y María. Fueron a un viaje de un día, un paso a la vez, simplemente suponiendo que Jesús estaba con ellos. ¿Qué hay que hacer? Algo que ellos no hicieron: revisar si está Jesús. Y yo te pregunto, ¿estás dispuesto hoy a revisar tu propio corazón? ¿Sí? ¿Estás dispuesto hoy a mirar en tu propio corazón y comprobar si la presencia de Jesús es una realidad en tu vida o es mera suposición? ¿Saben? La negligencia es muy frecuentemente la manera de alejarnos de Jesús. Y esa negligencia a menudo se basa en la suposición. Y cuando suponemos que tenemos una relación con Dios, uno de los efectos de esa suposición producida por la negligencia es la reincidencia en nuestro pecado. Porque la iglesia de la Odisea, que ya leímos, se decía a sí misma: soy rico, me he enriquecido, no necesito nada, de nada tengo necesidad. Era una iglesia negligente. Así que tenemos que hacer un inventario espiritual. Tenemos que revisar nuestro interior. No vaya a ser que un paso a la vez y cada vez más lejos estemos de Jesús, suponiendo que Él está en medio de nosotros. Es fácil hacer eso, hacer una revisión de nuestro corazón para no perderlo por suposición, ¿sí? Y después de reflexionar en todo esto, ¿cómo podemos encontrar a Jesús otra vez en medio de la Navidad? Ahí en Lucas 2:45, versículo 46 también, dice que como no le hallaron, José y María volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Les pregunto, ¿dónde encontraron a Jesús? Les voy a decir dónde. ¿Y dónde lo olvidaron? Ahí mismo. Ahí se había quedado. Jesús nunca se había movido de ahí. Escuche bien. ¿Dónde lo encontraron? Justo donde lo dejaron. Lo encontraron volviendo a donde primero lo perdieron. Escúchame bien. Si Jesucristo hoy no es real para ti, pero alguna vez lo fue, ¿qué tienes que hacer? Tienes que regresar a donde lo dejaste la primera vez. ¿Dónde lo dejaste la primera vez? ¿Dónde perdiste el compañerismo con Jesús? ¿En un antro? ¿En un baile? ¿En un adulterio? ¿En una fornicación? ¿En un momento de robo? ¿En un asesinato? Alguien dirá, bueno, pastor, yo no sé dónde lo dejé, yo ni siquiera recuerdo en qué momento abandoné a Jesús, dónde lo perdí. Bueno, es posible que así sea, pero si abres tu corazón al Señor, Él te va a mostrar dónde lo dejaste. Él te va a decir, ¿te acuerdas? Él trae a la memoria, para eso está el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabe que a veces yo estoy en las noches antes de dormir, estoy orando y se me vienen recuerdos de cosas que, cualquier cosa, desde una mentirita, una cosa que en mi adolescencia, en mi juventud dije, y en ese momento yo le pido perdón al Señor. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el Espíritu Santo está recordándome. Hay algo por ahí guardado que yo ni siquiera me acordaba. David dijo, perdóname de los pecados que me son ocultos. Y el Espíritu Santo nos trae a la memoria
eso. Y cuando venga la memoria hay que pedir perdón, porque eso se puede convertir en un estorbo. Por eso yo decía, alguien puede decir, yo no sé dónde lo dejé. Pídele al Espíritu Santo que te recuerde. Hay un salmo que dice, David dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame o revélame para el camino eterno. Una vez escuché sobre un hombre, es una ilustración que leí, un hombre en una misión de rescate que estaba tratando de ayudar a otro hombre que estaba atrapado entre las llamas de un incendio. Y el rescatista, cuando lo vio, le dijo a este hombre, no sé, Señor, si lo vayamos a lograr. No estoy seguro que podamos rescatarlo. Pero, le dice el rescatista al hombre que está dentro, pero haga algo, Señor. Y el hombre le dice, ¿qué hago? Y le dice el rescatista, póngase de rodillas y confiese sus pecados. Y entonces el hombre que está a punto de quemarse le dice, bueno, me puedo poner de rodillas, pero no sé qué pecados debo confesar. No sé qué pecados debo reconocer. El rescatista le dijo, no, ¿de verdad no sabe qué pecados? Y el otro le dice, no sé. El rescatista le dijo, bueno, pues adivínenlos porque está a punto de morir. Y dice el rescatista, bueno, aquel hombre adivinó correctamente desde el primer momento cuáles eran sus pecados. ¿Entendió la ilustración? La gente se justifica y dice, yo no sé qué hice, yo no sé en qué momento dejé a Cristo, pero sí sabemos cuándo y de qué manera lo hicimos. Sabemos perfectamente dónde y en qué momento nos alejamos del Señor. Tal vez perdiste el compañerismo con Jesús al descuidar tu vida de oración, sin necesariamente haber cometido un pecado atroz, pero eso te alejó de la compañía con Dios. Tal vez has amado la televisión, tal vez has amado las redes sociales más de lo que has amado la Biblia. Tal vez has dejado de asistir a los cultos de adoración aquí como lo hacías antes. O tal vez has recibido un poco de amargura en tu corazón, algo de rencor en tu corazón. Tal vez haya algún afecto desordenado por ahí, o tal vez sea descuido, pero tú sabes dónde perdiste a Jesús. ¿Dónde vamos a encontrar a Jesús? Justo allí donde lo dejamos. Y no podremos crecer espiritualmente sin antes confesar nuestros pecados. Otra historia que escuché hace muchos años era un padre y un hijo que vivían juntos. Este padre dice que la esposa y la madre habían muerto y el padre y el hijo tuvieron una dulce comunión mientras vivían en su pequeña casita, solo el papá y el hijo. Bueno, era una noche fría y el padre le dijo a su hijo, hijo, el fuego se está apagando, ¿irías a buscar otro pedazo de madera y lo pondrías en el fuego? El hijo le respondió, papá, estoy ocupado, usted vaya y consiga la madera. El padre le dijo, hijo, te estoy preguntando si vas a conseguir el pedazo de madera para poner en el fuego. Soy tu padre. Soy mayor que tú, además. Bueno, dice, esto que te estoy mandando a hacer no es algo, hijo, que lo debas pensar. Simplemente hazlo. El hijo le dijo, estoy ocupado. El padre le dice, hijo, escucha, lamento que haya llegado a esto. No te estoy preguntando ahora te estoy diciendo, ve a buscar otro pedazo de madera y ponlo al fuego. El hijo le dijo, bueno, ya que me estás dando una orden, te voy a dar la respuesta. No lo haré. Se hizo fría la habitación, no solo físicamente, sino que hubo un choque entre dos voluntades.
Entonces el padre le dijo a su hijo: ahora, hijo, este es un asunto serio, más serio que un pedazo de madera. Me has desafiado, te has negado a hacer lo que te pedí que hicieras y luego te dije que lo hicieras. Ahora, hijo, esta es mi caja. Eres un hombre adulto, estás viviendo bajo mi techo. Lo menos que podrías hacer sería obedecer a tu padre. El hijo le respondió: no lo voy a hacer. Bueno, hijo, todo se reduce a esto: o me obedeces o no puedes quedarte aquí más. Muy bien, dijo el hijo, ya no me quedaré aquí. Y salió de la habitación a la calle, cerró la puerta detrás de él y se alejó de su padre y de su casa. Su padre se quedó triste y desconcertado. Los días iban y venían. El hijo comenzó a recapacitar y a decir en sus adentros: he sido un tonto. ¿Por qué he sido tan egoísta? ¿Por qué fui así? ¿Por qué fui tan terco? ¿Cómo pude tratar a mi querido padre de esa manera? ¿Cómo pude dejar de obedecerle? He sido un malvado, no merezco ser perdonado, pero quiero ser perdonado. Me iré a la casa de mi padre, me humillaré y volveré a él y le pediré perdón. Y él volvió, muy parecido a la historia del hijo pródigo. Y él le dijo: papá, lo siento mucho. No sé lo que me pasó, estoy seguro de que fue pura maldad, fue puro orgullo en mi corazón, fue puro egoísmo. Papá, has sido un padre maravilloso para mí. Gracias por cuidarme, gracias por amarme, perdóname. Papá, perdóname por mi arrogancia, perdóname por mi egoísmo. Papá, me gustaría volver y pasar todos los días y el resto de mis vidas contigo. ¿Puedo entrar? El padre, con lágrimas en los ojos, extendió los brazos y le dijo: hijo, esa es una respuesta a mis oraciones. Me alegra que hayas venido a casa. Gracias por hacer esto. Entra, hijo. Pero, hijo, antes de que te sientes, ¿pondrías otro trozo de madera en el fuego? Esto es muy sencillo de entenderlo. Si alguien aquí ha dejado a Jesús, sabes dónde lo dejaste. Sabes bien en dónde te alejaste de Dios. ¿Cómo vas a volver a Él? Solo regresa a donde lo dejaste. Sea lo que sea, vuelve a ese lugar, vuelve a esa desobediencia como la de este hijo y trata con ello. Lo que el hijo debió haberle respondido a su padre, si era genuinamente arrepentido, era: por supuesto que sí, padre, pondré ese pedazo de madera en el fuego. Hasta que lo hagas, no puedes tener esa comunión y no puedes tener compañerismo con nuestro Señor Jesucristo. Y con esto voy a terminar. Qué trágica será esta Navidad si dejamos que la misma celebración de su nacimiento nos aleje de Él. Y puede que ni siquiera te des cuenta de eso, pero quizá tu vida espiritual va paso a paso, a paso, a paso, imperceptiblemente alejándote de Dios. ¿Estarás hoy dispuesto a hacer un inventario en tu vida? ¿Sí? ¿Es Jesucristo real para ti? No estoy preguntando si eres salvo, primero me dirijo a los creyentes. No, esa es la relación. Estoy hablando de compañerismo. ¿Hubo alguna vez un momento en que lo amaste más que ahora? Y si alguien nunca ha tenido esa relación, tampoco ha podido tener ese compañerismo con Jesús. Y puede que esta Navidad sea la más trágica de tu vida. Que celebres una Navidad, una celebración que habla de Jesús
sin que esté Jesús dentro de tu corazón. Cierre sus ojos, humille su cabeza, por favor, y vamos a orar al Señor. Pero primero yo voy a hacer una invitación, porque yo sé que hay personas que nos están visitando por primera, segunda o tercera vez. Necesitas tener una relación con Dios y necesitas compañerismo con Jesús. Porque puede ser que el día de mañana tu hogar, tu mesa esté muy adornada, sea muy bonita. Quizá tengas platillos suculentos y tendrás a tus seres más queridos, a tus amigos, a tus familiares. Pero ¿de qué te sirve si no está Jesús ahí? Si alguien quiere tener a Jesús en su corazón hoy, por primera vez en su vida, póngase de pie en su lugar y ahí se va a quedar. Y déjeme orar por usted rápidamente. Quizá ha pasado muchas Navidades en tu vida y todas son iguales. Bienvenidos, muchas gracias. Váyanse levantando los que quieran hacer una oración de rendir su vida a Cristo mientras yo hablo. Y yo no sé cuántas Navidades, muchas, todas las Navidades las has vivido sin Jesús, en medio de la disolución, de la borrachera, de los chismes, de las malas palabras, de las diversiones. Y ya han celebrado una Navidad, un acontecimiento que habla de Jesús, no estando Jesús ahí. Y te has alejado paso a paso, cada vez más te alejas. Y ahora, en el mundo en que vivimos, donde el libertinaje, vivimos un mundo prácticamente sin ley. Y no me refiero a las leyes de este mundo, sino a las leyes de Dios. Y eso te ha alejado de Dios. No experimentes una Navidad más sin Jesús en tu corazón. Si hay alguien más que quiere recibir a Jesús en su corazón, póngase rápidamente de pie. Ya tenemos a varias personas. Y déjeme orar por usted rápidamente. Las personas que están a un lado, volteen por favor y vea a la gente que se ha puesto de pie y salga de su lugar y tóquele su hombro y ayúdeme a orar por ellos rápidamente. Y vamos a llevarlos al Señor Jesús en una oración sencilla, pero de todo tu corazón y con toda tu fe, para que le rindas tu corazón a Él y no vivas una Navidad más sin Jesús. Repite después de mí: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador desde que nací. Hoy me he dado cuenta que paso a paso me he alejado cada vez más de ti, al punto de no saber diferenciar al 100% lo que es bueno y malo delante de ti. Pero hoy tú me has hablado, Señor, y hoy reconozco que he tenido perdido a Jesús en mi vida. Jesús, entra a mi corazón, sálvame por tu gracia, lávame con tu sangre cada pecado y cada maldad, lávala, Señor. Justifícame, cómprame con tu sangre. Jesús, dame un lugar en el reino de los cielos junto a ti. Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo con fe y recibo la salvación por gracia, como un regalo que no merezco. Y sé que a partir de este momento comenzaré una relación y un compañerismo contigo. Gracias, Señor. Ahora todos pónganse de pie, por favor, y vamos a orar. Cierren sus ojos, levanten sus manos al Señor con sus ojos cerrados y vamos a orar. Señor Jesús, aquí estamos ante ti.
Señor, tenemos que reconocer que nos ha sucedido lo mismo que a José y María. Ellos iban a una celebración que trataba de Jesús y habían perdido a Jesús en medio de la celebración. Hoy nosotros, Señor, estamos celebrando Navidad. Y Navidad significa el nacimiento, y específicamente se habla del nacimiento de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra y nació por medio del vientre de María, por obra del Espíritu Santo, Él vino a este mundo con un propósito, y el propósito era la salvación de nuestras almas perdidas. ¿Cómo podíamos ser salvos? Por medio del arrepentimiento de nuestros pecados, por gracia, como un regalo gratuito. Y venimos a ti, Señor, y te recibimos, te aceptamos y nos gozamos. Por eso es que ahora venimos a cada reunión y te celebramos y te adoramos y te cantamos, Señor, y te servimos y hasta damos ofrenda para ti, Señor. Pero es muy posible que en medio de toda esa celebración te hayamos perdido, y que hoy te estemos celebrando, pero que tú no estés en medio de nosotros. Eso es muy posible en muchos de los que están aquí. ¿Qué podemos hacer, Señor, para recuperar ese gozo de nuestra salvación? Para entender, Señor, y disfrutar y gozarnos realmente contigo. Simplemente ir de regreso a donde te dejamos, a donde te olvidamos. Espíritu Santo, yo te pido en esta hora, te pedimos juntos que traigas a nuestra memoria aquel momento o aquel pecado por el cual te olvidamos y te dejamos. El que haya sido fornicación, adulterio, mentira, lujuria, robo, asesinatos, secuestros, amargura, odio, rencor, malas palabras. Todo eso pudo ser la causante de que hayas olvidado a Jesús hace muchos años o hace poco tiempo, y que hoy vienes a la iglesia por suposición, porque supones que Jesús está en ti, porque supones que Jesús es una realidad para ti, pero quizá no lo sea, porque lo olvidaste, lo dejaste en aquel pecado que cometiste y no buscaste el perdón, no buscaste el arrepentimiento con lágrimas o de corazón, y paso a paso te fuiste alejando de esa presencia de Jesús, y hoy estás tan lejos de Él que necesitas volver, como lo hizo María y José. Necesitas darte cuenta y preocuparte y sentirte triste en tu interior de que Jesús no es una realidad para ti, e ir de regreso a ese pecado y decirle: Señor, te presento este pecado, pecado que nunca te pedí perdón por él, y hoy te pido perdón por él o por ellos, por estos pecados, Señor. Perdónanos, Señor. Lávanos a toda tu iglesia con tu sangre nuevamente preciosa, y permítenos sentirnos limpios. Ayúdanos a sentirnos santos delante de ti. El día de mañana, Señor, nos reuniremos con nuestra familia, nuestros amigos. Cenaremos, platicaremos, habrá convivencia, habrá algunos regalos. Pero para nosotros la Navidad de mañana, y a partir de la Navidad de mañana y todas las demás, serán diferentes. Porque ahora, Señor, dedicaremos un tiempo para darte gracias por haber nacido. Te diremos gracias, quizás, Señor, públicamente, o
Quizá no podríamos hacerlo públicamente porque iremos a una casa que no es la nuestra y alguien no nos lo permitirá, pero sí podríamos hacerlo en familia, los creyentes, y ahí en la mesa antes de comer, quizá en voz baja, Señor, decirte: Jesús, gracias por haber nacido, por haber venido, gracias por esta hermosa Navidad, gracias, Señor Jesús, porque eres nuestro compañero de vida, de viaje, porque hay una relación, porque tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Gracias, Jesús. También te diremos por estos alimentos, porque estos alimentos también los comeremos en acción de gracias y en honor a ti, Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Abre tu boca y dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta Navidad. Dile al Señor que es tuya, es para ti, Señor. Mi corazón es para ti, mi vida es para ti, mi mente es para ti. Todo será para ti, Señor. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, 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 Señor. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias. Dale gracias, dale gracias. Tómale la mano a tu familiar, a tu esposa, si están tus hijos, tómense de la mano ahí, por favor. Como familia, entre ustedes, denle gracias al Señor. Únanse, acérquense entre ustedes. Denle gracias al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias te doy con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, Señor. Gracias por esta Navidad, Padre. Gracias por esta Navidad tan importante. Por esta Navidad, Señor, que es un recordatorio para nosotros de que viniste, moriste y estás vivo, Señor, por los siglos de los siglos. Acompáñanos, Señor, en esta Navidad. Sé tú el centro de nuestro corazón. Dile al Señor en tu oración, como Pablo lo dijo: no me avergüenzo y no me avergonzaré de ti. No me avergonzaré del Evangelio, porque es el poder que me salvó. Es el poder de Dios para salvación. Te daré gracias, Señor, en medio de la reunión, sea en silencio con mi familia o sea públicamente. Como tú me permitas, Señor, en ese momento yo lo haré. Te daré la gloria y te daré el honor. En el nombre de Jesús, gracias. Y decimos amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos.